Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Conciencia Man. En este video voy a hablar sobre la casta política uruguaya y sus diferentes manifestaciones en la vida pública y cómo sus acciones afectan directamente al sistema democrático. Acompáñenme en este video. Para entender el concepto de casta política es esencial remontarnos a la definición de casta según la Real Academia Española. Una casta es un grupo que forma una raza separada de las demás por hechos de religión, raza, de poder, de linaje, económicos, etc. En el ámbito político, este término se utilizó para restringir a un grupo de dirigentes independientemente de sus diferencias ideológicas o supuestamente diferencias ideológicas que buscan mantener sus privilegios y posiciones de poder desconociendo las necesidades reales de la ciudadanía. El economista y político argentino Javier Milei, actual presidente de la República, ha popularizado este término en la región, refiriéndose a la casta como aquellos políticos que implementan políticas perjudiciales para la población y que, para mantener sus propios privilegios, alegan que no existen alternativas viables. La casta política puede manifestarse de varias maneras y formas. Una de ellas es el clientelismo político. Este fenómeno implica que los partidos políticos ofrecen beneficios materiales o favores a ciertos grupos o individuos a cambio de su apoyo político, en lugar de basarse en propuestas ideológicas o programáticas. La relación entre el partido y su votante se convierte en una simple transacción. Esta práctica no solamente puede lastimar el sistema democrático, sino que también puede fomentar la corrupción. El segundo punto es el caudillismo. Se refiere a la concentración de poder político en los líderes carismáticos que a menudo subordinan las instituciones y las normas democráticas a su voluntad personal. Este fenómeno ha sido muy común en América Latina, en todos los países de América Latina. Los casos más famosos son el de Hugo Chávez en Venezuela, Juan Domingo Perón en Argentina y Álvaro Uribe en Colombia. Son líderes que han creado movimientos políticos sumamente personalistas. Bueno, en Argentina literalmente. Nepotismo y amiguismo consiste en la asignación de cargos públicos o contratos estatales a familiares, amigos o aliados políticos, independientemente de sus méritos o competencias. Esta práctica no solo limita la eficiencia del Estado, sino que también perpetúa redes de poder que dificultan la renovación política y la meritocracia. En ella. En resumen, vos me apoyaste para llegar a mi cargo, yo te pongo como asistente de allá. Eso sí, vos robás, yo robo por mi lado. Otra forma que tiene de expandirse la corrupción a través del sistema político. En todos se le ven favores entre todos y todos tienen el culo sucio por todos. Cosas así se pueden ver en el poder legislativo, cuando gente que dijo que no iba a votar una cosa, vota a favor de esa cosa porque está obligado por pactos. En Uruguay, los partidos tradicionales como el Partido Nacional, el Partido Colorado o el Frente Amplio, más recientemente, han jugado roles en la arena política en nuestro país y han desarrollado propias características de casta. A continuación te voy a dar ejemplos de ellas. Permanencia en el poder. Hay casos en los que dirigentes políticos, particularmente de los grandes partidos tradicionales como el Partido Colorado y el Partido Nacional, permanecen durante décadas en cargos públicos o rotan entre diferentes roles del Estado. Esta continuidad puede dificultar la renovación de ideas y perpetuar redes de influencia que priorizan intereses particulares. Ok, ¿qué intenté decir ahí? Que como estos tipos hacen décadas están en sus cargos políticos o rotan entre diferentes cargos políticos en el Estado, su letal es el tipo que los puso ahí. O sea, vamos a poner un caso que nada que ver. Luis Lacalle Papá. Luis Papá.
Un caso más específico es el de Luis Alberto Lacalle y su hijo, Luis Lacalle Pou. Luis Alberto Lacalle fue presidente entre 1990 y 1995, mientras que su hijo asumió la presidencia en 2020, reflejando la continuidad de ciertos linajes políticos dentro del Partido Nacional. Este fenómeno no es exclusivo de esta familia, sino que se repite en varios sectores de la política uruguaya, donde apellidos tradicionales mantienen una presencia constante en los cargos de poder. Los privilegios, los salarios elevados de legisladores y otros funcionarios públicos, junto a beneficios como jubilaciones privilegio y exoneraciones fiscales, son motivos de cuestionamiento a algunos sectores de aprobación que reciben que la clase política está desconectada de la realidad económica de la mayoría de los uruguayos. Y sí, lo están, definitivamente. Lo que gana un legislador en un día y lo que gana un jubilado en ¿qué? ¿6 meses? Voy a poner datos ahora mismo. Un jubilado con la jubilación mínima en Uruguay necesitaría más de un año para ganar lo que un senador recibe en solo un mes. Esta enorme brecha salarial refuerza la desconexión entre la clase política y la realidad de los ciudadanos. Aquí están las fuentes que respaldan la información proporcionada. Jubilación mínima en Uruguay. Según el Banco de Previsión Social, BPS, el monto mínimo de las jubilaciones para el año 2025 es de $20.063. Salario de los senadores en Uruguay. De acuerdo con información del Parlamento de Uruguay, la remuneración de los representantes está detallada en su portal de transparencia. Comparación de salarios en América Latina. Un artículo de Bloomberg Línea indica que los diputados y senadores uruguayos son los legisladores que perciben las pagas mensuales más altas de toda América Latina, con $7.681 americanos brutos. Estas fuentes proporcionan datos oficiales y actualizados sobre las jubilaciones mínimas y los salarios de los senadores en Uruguay. Designación política en organismos públicos. En algunos casos se critica la asignación de cargos en empresas estatales a organismos o organismos públicos a personas vinculadas particularmente independientemente de su competencia técnica. O sea, un ejemplo, no sé, educación. Un ejemplo de clientelismo político en el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, de Uruguay fue la denuncia de contrataciones irregulares y designaciones a dedo durante distintos gobiernos. Un caso destacado ocurrió en 2022, cuando se reveló que el MEC había contratado a militantes de partidos políticos sin concursos ni procesos de selección transparentes. Estos funcionarios, en muchos casos sin experiencia en educación, fueron ubicados en cargos administrativos y de asesoramiento, generando críticas sobre el uso del ministerio como una fuente de empleo para allegados políticos en lugar de priorizar la idoneidad técnica. Este tipo de prácticas no solo debilita la calidad de la gestión educativa, sino que también refuerza redes de influencia que perpetúan el control político sobre el sector público. Designaciones políticas en organismos públicos. En algunos casos, se critica la asignación de cargos en empresas estatales y organismos públicos a personas con vínculos partidarios, independientemente de sus competencias técnicas. Esto se percibe como una práctica que refuerza los intereses de la casta en lugar de priorizar la meritocracia. Poca transparencia en el gasto público. Aunque Uruguay es un país con altos estándares de transparencia, ha sido cuestionado sobre el uso de los recursos públicos en algunos casos, por ejemplo, en los viáticos excesivos, gastos en viajes oficiales o presupuestos mal justificados por algunas organizaciones del Estado. Son partes de las críticas comunes que se le hacen a la casta política en todo el mundo. Y ahora te paso a explicar casos en Uruguay. 1. Caso ANCAP 2015. El caso más emblemático de los últimos años fue el escándalo de corrupción en ANCAP, la empresa estatal de combustibles. Detalles. Durante la gestión de Raúl Sendic, Frente Amplio, como presidente de ANCAP, la empresa acumuló millonarias pérdidas, más de $800 millones. La investigación parlamentaria reveló problemas como malos manejos financieros, contrataciones irregulares, sobrecostos en obras y gastos injustificados, incluidos viajes y viáticos.
Este caso también puso en el centro de atención el uso de tarjetas corporativas para gastos personales por parte de Sendik, lo que generó gran indignación. Finalmente, fue condenado por abuso de funciones y peculado. 2. Caso Irene Moreira 2023. En mayo de 2023, Irene Moreira, entonces ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay y miembro de Cabildo Abierto, se vio envuelta en una controversia por la adjudicación directa de una vivienda a una militante de su partido, sin seguir los procedimientos habituales de sorteo o evaluación establecidos por el ministerio. Detalles. Una investigación administrativa posterior identificó errores, falencias e irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas durante la gestión de Moreira. Como resultado de esta situación, el presidente Luis Lacalle Pou solicitó la renuncia de Moreira al cargo de ministra, lo que generó tensiones dentro de la coalición de gobierno. Después del escándalo de las casas, Moreira retomó su banca en el Senado, posición que había obtenido en las elecciones de 2019. 3. Caso Penades 2023. En marzo de 2023, el senador uruguayo Gustavo Penades, miembro del Partido Nacional, fue acusado por Romina Celeste Papasso de haberle pagado por mantener relaciones sexuales cuando ella era menor de edad. Esta denuncia llevó a una investigación que reveló múltiples acusaciones similares. En octubre de 2023, Penades fue imputado por 22 delitos, incluyendo explotación sexual de menores, abuso sexual agravado y violación, y se le impuso prisión preventiva por 180 días mientras avanza el proceso judicial. Detalles. En el marco de la investigación judicial, surgieron testimonios que vinculaban a miembros del ámbito militar con el caso. Se mencionó que uno de los presuntos intermediarios en los encuentros organizados por Penades era un oficial militar. Este habría facilitado contactos y participado en la logística para la explotación sexual de menores. Estos hallazgos llevaron a ampliar la investigación hacia la posible participación de otros involucrados, tanto civiles como militares. Las autoridades judiciales y policiales comenzaron a analizar si otros miembros de las Fuerzas Armadas, además del oficial identificado, estaban al tanto o implicados en estas acciones. El involucramiento de un militar generó un fuerte impacto en la sociedad, ya que levantó cuestionamientos sobre posibles redes que podrían operar más allá del ámbito político. Penades, quien tenía una larga trayectoria en el Partido Nacional, renunció a su cargo en el Senado tras la formalización de los cargos. 4. Caso Pluna, 2012. Pluna era la aerolínea estatal uruguaya, que durante los gobiernos del Frente Amplio se privatizó parcialmente en 2011. Detalles. Acuerdo cuestionado. El gobierno de José Mujica había acordado con la empresa privada Leadgate la venta del 75% de la aerolínea, pero luego de la quiebra de la misma en 2012, se descubrieron numerosas irregularidades relacionadas con la privatización. Se reveló que se realizaron pagos excesivos y el proceso de venta no fue completamente transparente. La deuda acumulada por la empresa fue de más de $900 millones que el Estado tuvo que asumir. Consecuencias. Aunque no hubo sentencias condenatorias directas a funcionarios del Frente Amplio, la quiebra de Pluna causó un grave daño económico y dejó dudas sobre la transparencia en los procesos de privatización. La discusión sobre la casta política nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras democracias y la relación entre los ciudadanos y sus representantes. Es fundamental promover la transparencia, la participación ciudadana y la renovación política para evitar que las instituciones se conviertan en herramientas al servicio de unos pocos. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de darle like, suscribirte y comenta y comparte si te gustó este contenido. Fuentes de todo el video en la descripción. Ahora veo necesario y me parece correcto manifestar mi postura política, que es de derecha libertaria. Eso también explica los sesgos naturales que tengo y que todos tenemos. Pero en la argumentación en este video he intentado ser lo más imparcial posible y creo que lo he logrado. Pero hago el debate que me asisten y así a poquito ir puliendo esto. Hasta la próxima. Yeah.
Soy un activista de derecha liberal. Cada vídeo que hago es un acto cívico, crítico en lo que veo. Practico lo que creo y lo que creo yo lo digo, pero ahora voy más allá. Propongo soluciones para cambiar lo que acá está mal. Hay que leer, aprender y también actuar. Defenderlo no soy nunca dejar de avanzar. Lo único que sé es que estoy aquí por algo. En esta lucha soy un tipo común, no me hago el académico. Mi batallón de guerra salvará esta tierra de esos políticos hijos de perra. Escuchar mi voz inconforme en contra del sistema. Soy conciencia man y no voy a frenar. Uruguay merece mucho más. Contra la mentira, contra el engaño. En cambio estoy, no para otro año. Yeah, la conciencia man y no voy a frenar. Uruguay merece mucho más. Contra la mentira, contra el engaño. En cambio soy, no para otro año. Yeah, yeah.